Gloria a Dios. Tomen sus Biblias, mis amados hermanos, y les voy a invitar a que vayamos a un pasaje que siempre menciono, pero que no hemos leído hasta el momento. Mateo, capítulo 7. Evangelio según Mateo, San Mateo, capítulo 7, mis amados hermanos. Gloria sea al Señor. Siempre mencionamos este pasaje en los estudios, en las charlas, en otras predicaciones, pero no lo hemos leído. Y me parece interesante que hoy lo leamos, ya que estamos continuando con nuestra cuarta enseñanza de la conducta de la iglesia en los tiempos finales. ¿Amén? ¿Cuántos han estado en las otras enseñanzas o por lo menos las han visto? La conducta de la iglesia en los tiempos finales. ¿De qué hemos hablado? ¿De qué temas hemos hablado en las tres primeras enseñanzas? ¿De qué hablamos en la primera charla? ¿Ninguno? ¿Uno solo? Que los tiempos finales no hacen referencia al fin del mundo, sino los tiempos finales de la iglesia. Ok. Cuando hablamos de la conducta de la iglesia en los tiempos finales, no nos estamos refiriendo a los tiempos finales del mundo, porque bíblicamente al mundo todavía le falta mucho para acabarse. Estamos hablando de la conducta de la iglesia en los tiempos finales de la iglesia, porque nuestra partida con el Señor sí ya está cerca, ¿no? Uno no podría decir que ya mañana, pasado mañana, el día y la hora, nadie la sabe, pero sabemos por todo lo que está pasando en el mundo que cada vez está más cerca nuestra partida con el Señor. Entonces, a eso es que nos referimos. Y hablábamos en la primera charla acerca de la conducta que nosotros como cristianos debemos tener frente a temas como, por ejemplo, la vacuna. Porque en muchas iglesias dicen que la vacuna es la marca de la bestia, que no se deben vacunar, en otras dicen que sí, entonces muchos cristianos no saben. Y nosotros en esa enseñanza nos dimos cuenta que estos son asuntos de conciencia, que la vacuna no es la marca de la bestia y que eso está sujeto al criterio y al pensamiento y también a la situación de cada hermano y hermana, y que cada quien es libre y el pastor no puede estar ahí coaccionando a nadie ni para que lo haga ni para que no lo haga, porque eso es un asunto de conciencia en lo cual no infiere la salvación, ¿cierto? Hay algunas que si usted se deja poner ahí, ya está participando el diablo. No, hermanos, eso es un tema libre y cada quien pues en ese sentido no. Y miramos las citas bíblicas, miramos que Cristo mismo dijo en Mateo 24 que todo esto iba a pasar, que iban a haber pestes, que iban a haber hambres, terremotos, y que todo era necesario que pasara, y que aún no era el fin. Entonces, tenemos que saber cómo afrontar estos tiempos finales. En la segunda enseñanza hablamos sobre la política. Cómo nosotros como cristianos debemos actuar o comportarnos frente a la política. Y hicimos toda la revisión bíblica también, cómo Cristo también afrontó esas situaciones políticas y cómo nosotros debemos comportarnos. Y también todo esto viene a ser un asunto de conciencia, ¿cierto? De conciencia y de objetividad de cada cristiano según su entendimiento de las Escrituras. Por último, en la tercera, hablamos, aunque no muy a fondo, pero sí hablamos acerca de cuál debe ser nuestra conducta como iglesia, como cristianos, frente a estos tiempos donde la ideología de género se ha esparcido, está permeando todas las instancias gubernamentales, institucionales, familiares, sociales, y cómo tenemos nosotros que afrontar estos sistemas, por ejemplo el progresismo, ¿cierto? Que también ya se está estableciendo en muchos países. Y bueno, y también hablamos un poco de ese asunto. ¿Por qué? Porque es que muchos cristianos, cuando miran estas situaciones, a veces tienen una concepción errada, o a veces tienen una concepción extremista de estos temas, y no se dan cuenta que la Biblia nos ordena cómo comportarnos, ¿cierto? Cómo comportarnos en todos estos temas. Y miramos un poco todo el panorama, digamos, social, algunos de los aspectos sociales del mundo que estamos atravesando actualmente. Pero en esta cuarta charla, mis amados hermanos, la conducta de la iglesia en los tiempos finales, tenemos que entrar a revisar ahora, ya no mirando hacia afuera, hacia los aspectos sociales del mundo, lo que está pasando, pandemias, políticas, ideologías, pensamientos humanos, sino ahora tenemos que mirar hacia adentro. ¿Cuál debe ser nuestra conducta como iglesia en los tiempos finales frente a las otras doctrinas, frente a los otros grupos cristianos
digo cristianos porque no todos los cristianos, ¿cierto? Frente a los otros grupos que dicen ser cristianos, frente a pastores que dicen ser cristianos, frente a iglesias que dicen ser cristianas, pero que cuando vamos a la realidad no lo son. ¿Cuál debe ser nuestra conducta frente a este tipo de situaciones? Porque Dios en esto sí nos demanda por toda la Biblia la misma conducta. Y ojo a esto, esta conducta ya no hace parte del asunto de conciencia de cada persona, sino es un deber de cada cristiano saber cómo actuar delante de esto y actuar como dice la Biblia. Por eso en San Mateo 7 dice de la siguiente manera el Señor Jesucristo. Versículo 1 en adelante vamos a ir leyendo. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzgan, seréis juzgados, y con la medida en que ustedes midan, así serán medidos. ¿Ustedes por qué miran la paja que está en el ojo del hermano? Esto es impresionante. Y no echan de ver la viga que está en su propio ojo. O dirás tú a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga que hay en tu ojo, en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo que está en tu hermano. No deis lo santo a los perros. Wow, primera expresión fuerte del Señor acá. La segunda, porque antes ya había dicho hipócritas. Pero aquí dice, no le den lo santo ¿a quién? A los perros. Ni echen vuestras perlas delante de los cerdos. No sean que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si un hijo suyo le pide pan, se le dará una piedra? ¿O si se le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dávidas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará buenas cosas a los que se las pidan? Así que todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes háganlas con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y es espacioso el camino que lleva hacia ¿dónde? A la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y empieza el versículo 15 a hablarnos de un asunto bien complicado. Guárdense de quién. Díganlo fuerte. Guárdense de quién. De los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los que conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol que da buen fruto, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Y ni para qué le sigo leyendo? Fuerte. Porque como cristianos delante de este mundo, la Biblia nos enseña a tener una conducta frente a cada situación, a no participar de lo malo, ni en los pensamientos de los hombres, ni a irnos detrás de las corrientes de este mundo. Pero, oh sorpresa, que una de las cosas de las cuales más se nos advierte en la Escritura a nosotros, los verdaderos cristianos, es que también nos guardemos de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de las herejías, de los que vienen disfrazados como lobos, pero por dentro son lobos, de los que vienen disfrazados como ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y cómo se identifica un falso profeta? ¿Cómo? Dígalo fuerte, hermano. Por sus obras, por sus frutos. Este pasaje que acabamos de leer, generalmente siempre se lo enseñan y le dicen a la iglesia, ojo hermano, porque por sus frutos los conocerán. Y siempre nos dicen que a nosotros nos van a conocer por los frutos. Pero, oh sorpresa, que el pasaje ahí no está hablando de nosotros. ¿De quién viene hablando el pasaje? De los falsos profetas. De los que son lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y la escritura dice que usted por los frutos que ellos den es que los va a conocer a ellos. Uno de los pasajes más mal enseñados y direccionados en la iglesia es este. Hermano, por sus frutos los conocerán. Eso es mentira. El que es de Cristo ya ha sido conocido por el Padre. Dijo el profeta Jeremías, mi embrión vieron tus ojos. Me conociste antes de nacer. Usted y yo somos bien conocidos por Dios. Pero necesitamos, hermanos, saber que en estos tiempos tan difíciles que se están afrontando, que estamos afrontando y que cada día van a ser más difíciles. Hermano Leonardo, si usted se va para otra iglesia, muy seguramente va a escuchar que le digan, vienen tiempos de bendición, vienen tiempos buenos para ti. Yo lamento decirle que eso es mentira. ¿Por qué? ¿Porque yo soy negativo, pesimista? No. Pablo en Efesios capítulo 5 dice que debemos ser sabios y aprovechar el bien tiempo porque los días son ¿qué? Dígalo, porque los días ¿qué? Eso no lo inventamos nosotros o está en la escritura. Pablo no dijo que vendrían tiempos buenos. Pablo dijo que los tiempos cada día serían más malos. Pero de pronto Pablo se descachó. Nosotros en una de las primeras enseñanzas que dimos de esto, en la primera, citamos San Mateo capítulo 24. Palabras del mismo Señor Jesucristo. Señales antes del fin. Y él dijo que los tiempos iban a ser buenos. ¿Qué dijo? Que cómo iban a ser los tiempos. Y en los postreros días se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrán pestes, como la pandemia y todos estos virus, ¿cierto? Habrán hambres. La principal y mayor causa de muerte en todo el mundo no es la pandemia, es el hambre. El hambre mata casi 20 millones de personas cada año en todo el mundo. Habrán terremotos, guerras, rumores de guerras. Y dice el Señor, pero aún no es el fin. Tranquilos que esto no es lo peor. Esto es el principio de dolores. Y después dice, y todo esto es necesario que acontezca o que pase. O sea que Cristo no nos dijo, viene tiempo de gloria, de bendición, de X, Y, no. Ahora, entonces el cristiano va a vivir a toda hora llevado, aburrido, no. Dios le promete a sus hijos que aún pese a estos tiempos tan conflictivos, Dios nos va a bendecir, nos va a respaldar, nos va a ayudar y conforme a su voluntad hará milagros y sanidades en medio de nuestras vidas. Conforme a su voluntad, no a la nuestra. Entonces, después viene el Señor aquí en San Mateo 7, que es el último capítulo, San Mateo capítulo 5, 6 y 7. Estos tres capítulos contienen el famoso Sermón del Monte. Una vez enseñamos del Sermón del Monte y lo titulamos Las verdades del Evangelio, porque en el Sermón del Monte están contenidas las principales verdades del Evangelio de Cristo. En ese sermón hay aproximadamente 43 de los 120 mandamientos que dio Cristo en el Nuevo Testamento. Mandamientos diferentes a los de la ley mosaica. Y son los mandamientos para nosotros los cristianos. Porque muchos te quieren llevar al Antiguo Testamento. Y entonces quieren, no, que eso, que aquello, que esto, que... Y resulta que se olvidan que el que dice que es cristiano debe practicar las enseñanzas ¿de quién? De Cristo. Y Cristo vino y enseñó mandamientos nuevos.
Pastor, eso es mentira porque San Mateo 5, 19, 16, 17, 18, 19 dice que él dijo, yo no vine a abolir la ley sino a cumplirla. Sí, él lo dijo. Ahí lo dijo. Pero hay que entender por qué lo dijo. Porque él fue el único ser humano en todo el planeta que ha sido capaz de cumplir toda la ley. Fue el único que la pudo cumplir. Y además porque toda la ley, en todo el Antiguo Testamento, profetizaba acerca de él y de su venida. Y cuando él dice, yo soy el cumplimiento de la ley, yo no he venido a abolir la ley sino a cumplirla, es porque todo lo que la ley decía hablaba de Cristo, pero la misma ley decía que cuando viniera el Mesías, que cuando viniera el Cristo, ya no se iba a estar sometido a la ley, sino que se tenía ahora que vivir bajo lo que él enseñaba. Y por eso él dice, yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, porque él en persona era el cumplimiento de la ley. Pero, oh sorpresa, y se los dejo de tarea, ahí en Mateo 5, empiece a leer inmediatamente después de que él dice eso, vaya y mire lo que sigue diciendo. Versículos 20, 21, 22 en adelante. Ustedes escucharon que en la ley de Moisés decía, bro, diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas, prácticamente. Él les dice, la ley dice eso, mas yo les digo, ame a su enemigo. ¿Cambió la ley? ¿La modificó? Y empieza a dar mandamientos nuevos. Y usted mire toda esa lista que dice, la ley decía que se podía dar carta de divorcio a la esposa por cualquier razón, mas yo le digo que lo que Dios unió no lo separe el hombre, que si el hombre se casa no se separe. ¡Wow! La ley les decía esto, mas yo les digo esto. ¿Usted por qué cree que persiguieron a Cristo para matarlo? Porque los judíos dijeron, este vino a cambiarnos todo. Por eso hay que entender la Biblia y hay que leerla con calma y hay que hacer un estudio diligente de las Escrituras. Este texto de San Mateo 7 que estamos leyendo nos habla de los frutos de los falsos profetas, de los falsos maestros, no de los cristianos. Porque los cristianos no tienen varios frutos. Los cristianos solo tienen un fruto. ¿Verdad o no verdad? ¿Amén o no amén? Amén. La Biblia nunca usted va a encontrar que en la Biblia habla que el cristiano tiene varios frutos. El cristiano solo manifiesta un fruto que se evidencia a través de 9 virtudes o características. Eso está en Gálatas capítulo 5 del versículo 19 en adelante, donde Pablo habla de las obras de la carne y el fruto, uno solo, del Espíritu. Él no dice, y los frutos del Espíritu, los frutos del cristiano, no. Él dice, el único fruto del cristiano, o la única evidencia de que uno realmente es cristiano, se manifiesta a través de 9 virtudes o cualidades. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice, y contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, es decir, si decimos que somos cristianos, andemos también por el Espíritu. Es decir, mostremos que el Espíritu de Dios realmente mora en nosotros a través de estas 9 virtudes o cualidades o características que vienen a ser un solo fruto. Ahora bien, Jesús empieza en San Mateo 7 diciendo, no juzgues para que no sean juzgados. Ay, pastor, ¿sí que es que no hay que juzgar? No. Cuando la Biblia dice no juzgues para no ser juzgado, se refiere a que hay muchas veces, hay hermanitos y hermanitas que todo lo viven señalando, todo lo viven juzgando, pero que ellos mismos son esclavos de corrupción. Pero que ellos mismos están haciendo cosas peores. Yo siempre le he dicho a los hermanos que a una de las cosas que en el cristianismo le tengo como no mi miedo, pero sí ese temor y ese respeto, es a los cristianos fanáticos religiosos. Porque el fanático religioso generalmente siempre está
señalando, buscando un pecado en tu vida, buscando un error en tu vida, que si tú vas a la iglesia y hiciste algo que a él no le parece, entonces empieza a condenarte, a echarte al infierno, que porque te peinaste, que porque te vestiste, que porque hiciste, que porque no hiciste. A toda hora viven prejuzgando y condenando y señalando en medio de las iglesias. Y cuando dice aquí no juzgues para que no sean juzgados, acuérdense que el mismo Señor Jesucristo después nos da unos parámetros para hacer unos juzgamientos correctos en medio de la iglesia, que eso lo vimos en la disciplina eclesiástica. Eso ya lo vimos en temas anteriores. Como Cristo mismo, también en Mateo, nos ordena hacer un juzgamiento correcto de todas las cosas. O sea, la iglesia sí puede juzgar, pero desde la óptica bíblica. Aquí cuando habla de no juzgues para que no seas juzgado, se refiere a los que juzgan según la carne. A los que se creen muy santos y viven señalando a otros, pero ellos mismos están haciendo cosas peores. Y les dice, ojo, porque usted que está haciendo eso, así como usted juzga a los otros, va a ser juzgado. Con la vara con la que usted mira a otros, así usted mismo va a ser medido. Y le dice, usted es un hipócrita, porque pretende ir a sacar la pajita, pretende ir a corregir el error pequeño, la situación suave a su hermano, cuando en su propio ojo, es decir, en su propia vida, hay una viga entera. Ni siquiera le dice hay un palito de escoba, o no, dice una viga, un tronco, pero una viga. La viga es todo lo que sostiene una casa. La comparación de una simple paja a una gran viga. Te quiere juzgar los errores y los pecados de su hermano, y usted es 1000 veces peor que él o que ella. Wow. Y empiezan a dejar sin fundamento a muchas personas. Y les dice a ellos, a los que son así, y si usted es así, hermano, espero que no lo vuelva a hacer. Hipócrita. ¿Por qué? Porque usted pretende ir a arreglarle la vida a los demás cuando usted ni siquiera ha sido capaz de organizar la suya. Usted pretende ir supuestamente a llevar la verdad a otros cuando ni siquiera usted mismo la entiende. Quiere ser luz a las naciones cuando su vida está en la oscuridad. Saca primero, es decir, arregla primero tu vida, limpia tu vida, santifícate, y ahí sí, pretenda ir a ayudarle a otros. Y después dice, en vez de usted estar juzgando a sus hermanos y a sus hermanas que están en medio de la iglesia, en esa lucha cada día por mejorar y santificarse, en vez de estar usted pisoteando y humillando a sus hermanos muchas veces, más bien, póngale cuidado a lo que sí le tiene que poner cuidado. Versículo número 6. No le den lo santo ¿a quién? ¿A quiénes? Wow. Ni echen vuestras perlas a los cerdos. ¿Alguna vez, en medio del grupo de WhatsApp de la iglesia, se tuvo que aclarar este tema porque algunos pensaban que era una cosa, otras cosas, y después vimos por la palabra de Dios, a través de varias citas, que aquí lo que el Señor Jesús nos está enseñando con respecto a los perros y a los cerdos, ¿sabe a quién se refiere? Se refiere a los falsos profetas y se refiere a los falsos maestros y a todo aquel que no acepta la verdad del Evangelio, pero dice que está en el Evangelio. No, pastor, ¿cómo así? El Señor le acaba de decir ahí en la Escritura que ellos no son ovejas, le dice lobos rapaces. Y aquí dice, ustedes no le den lo santo a los perros, ni echen vuestras perlas a los cerdos. Hay personas que toman las Escrituras, mis amados hermanos, que toman las Escrituras, esta preciosa palabra, la toman
y dicen que hablan y hablan de ella y dicen que predican de ella, pero la sorpresa es que ellos usan esta escritura tan preciosa y santa para enseñar cosas que no son bíblicas. Una de las cosas que más nos preguntan cuando muchos vienen a la congregación y nos ven aquí, una iglesia humilde, sencilla, pequeña en número. Venga, pastor, y usted de quién tiene cobertura. Y yo le digo cobertura. Sí, la cobertura espiritual. Porque eso es bíblico. Yo le digo, ¿en dónde lo dice? O sea que si a usted no lo avala otro hombre u otra institución, usted no puede vivir como cristiano o ser cristiano o predicar la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso la escritura? No, pero es que uno tiene que... bueno, acuérdese que al Señor Jesús un día le llegaron sus apóstoles todos bravos. Señor, mire, por allá hay unos que están predicando en tu nombre y echando fuera demonios y todo esto. Y no, eso no puede ser porque nosotros somos los apóstoles, nosotros somos los que andamos contigo. ¿Qué le dijo el Señor? No, vaya, dígales que no puede. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Están predicando en mi nombre? ¿Echando? Sí. Déjenlos. ¿Qué le dijo? Déjenlos. Porque el que no es contra mí, conmigo es. El Señor Jesús no se fue a buscar a darle cobertura a los que estaban predicando en su nombre en otros lados. En esa época ya había gente predicando de Cristo que no eran de los 12 ni el círculo de los 12 en otros lugares. Y los discípulos de él ofendidísimos que porque no habían sido ordenados por Jesús. Ya les dijo, vaya, díganles que necesitan una cobertura espiritual o que tienen que hablar primero conmigo. No, dijo, déjenlos. Porque el que no es contra mí, conmigo es. Eso es palabra de Dios. Eso no es una invención de hombres. Pero mucha gente está siguiendo doctrinas erróneas, falsas enseñanzas. Y lo peor es que están de acuerdo con esas enseñanzas. Y aquí el Señor dice, ustedes, una conducta fundamental de la iglesia en estos tiempos finales es que la iglesia no debe negociar su fe con nadie. Con nadie. La palabra de Dios no se puede negociar por caer bien con otras personas. Muchos negocian y venden el evangelio por puestos en iglesias, por ser vistos de los hombres, por congraciarse con otros. A tal punto que muchas congregaciones hoy ya no son iglesias cristianas, sino parecen más bien centros de eventos sociales. No le den lo santo a los perros. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, allá usted léalo, no me lo crea a mí. Él empieza a hablar de los falsos maestros, de los falsos profetas, y la manera en que se refiere a ellos es, guárdense, le dice a la iglesia, cuídense, ojo, con esos que son perros, y vuelve y lo dice, perros, mutiladores del cuerpo. ¿Y por qué les dicen mutiladores del cuerpo? Porque con sus enseñanzas erróneas, herejes, antibíblicas, demoníacas, como lo dice la Escritura, doctrinas de demonios, vienen a tratar de cortar el cuerpo de Cristo y dividirlo. Por eso Pablo les dice mutiladores del cuerpo. Porque quieren dividir y fragmentar la iglesia a través de sus enseñanzas. Por eso es que mucha gente no sabe hoy en día a dónde ir, porque prende el canal de televisión, o escucha al pastor de la esquina, o escucha a otro, y todos hablan una cosa diferente. Ya lo hemos hablado aquí, en muchas iglesias se habla más de demonios que de Dios. Se vive invocando más el diablo que el Señor. En otras, que son la gran mayoría, ya no le hablan a usted sino solo de plata. Y usted vale o no vale según tenga o no tenga, según dé o no dé.
En otras, venga que aquí le sanamos, venga que aquí le curamos. Ya no parecen iglesias, sino centros de salud o hospitales o clínicas. En muchas otras es, tú puedes conquistar, tú lo puedes lograr, las 7 claves para el éxito personal, las 7 claves para conquistar a tu esposo o tu esposa, las 7 y lo menos no sé cuántas claves más. Ya no parecen iglesias, sino centros de motivación personal. Y la palabra de Dios, mientras tanto, sigue siendo blasfemada y sigue siendo pisoteada. Y ojo, porque esto es un asunto que no es negociable. A usted le podrá gustar o no gustar lo que yo le digo. Pero lo que yo le estoy diciendo no es una invención mía, está en las Escrituras. Jesús dijo, y ya lo hemos citado miles de veces, y la citaremos miles de veces más. San Juan 8, 31 y 32. Ustedes serán verdaderamente mis discípulos si hacen una sola cosa. ¿Cuál? Permanecer en qué? Usted es un verdadero cristiano y seguidor de Cristo, no cuando sigue hombres, no cuando cree doctrinas locas y erradas, sino cuando sigue y procura andar conforme este libro sagrado lo dice. Yo soy cristiano cuando mi vida está centrada en la preciosa palabra de Dios y no en enseñanzas de hombres. Y el día que aquí alguien se pare a enseñar algo que no es bíblico, es así sea yo, ¿qué hay que hacer con él o con ella? Vaya, busque un lugar donde quiera enseñar a su manera. ¿Y sabe por qué es tan tremendo y les digo que esto no es negociable? Porque la palabra de Dios, dice la misma escritura, ella es vida. Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñen, investiguen diligentemente las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas hay ¿qué? Vida. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que la palabra nos limpia, la palabra nos edifica, la palabra es la que realmente nos conecta con Dios, la palabra es la que desarrolla fe en nuestras vidas. Muchos cristianos dicen, yo tengo fe porque Dios me hizo un milagro. Ojo, eso no es fe. ¿Cómo es? Porque la fe viene ¿por qué? ¿Por el oír que el milagro? ¿Por el oír la gritería de otro hombre? Por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que usted desarrolla verdadera fe en Cristo cuando estudia y escucha palabra de Dios. No palabras de hombres. Muchos dicen que tienen fe porque reciben un milagro, pero después de que reciben el milagro y algo no les gusta, cambian y cambian y cambian y cambian y cambian de lugares. Y muchas veces no es solamente cambiar de lugares, es sencillamente se salen del cristianismo. Y en esto tengo también que hacer otra claridad. Pastor, es que el hermano tal que tan en otro lugar se fue otra vez para el mundo. ¿Y yo se fue otra vez para el mundo? Nunca salió de él. Nunca salió de él. La Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, que el verdadero cristiano, así le cueste lo que le cueste, no se sale, no se devuelve, permanece, persevera hasta el fin. Porque ha sido regenerado, porque ha sido hecho nueva criatura, porque ha sido renovado en un nuevo hombre y su vieja conducta quedó atrás. Eso es lo que dice la Escritura. Y Jesús le dice a la iglesia, ojo, no le echen lo santo a los perros, ni las perlas a vuestros cerdos.
Y acuérdense que en otra escritura, cuando se habla de los falsos profetas, según de Pedro capítulo 2 y Judas, el único capítulo que tiene Judas, ahí hablan, en esos dos capítulos habla de los falsos profetas y en ellos se termina mencionando, hablando de los falsos profetas y falsos maestros. ¿Sabe cómo terminan diciendo? Acuérdense de que el perro vuelve al vómito y se refieren ¿a quién? Al falso profeta. El perro vuelve al vómito. Y la puerca, la marrana, el cerdo, recién lavadito y bañadito, tan bonito, le echaron esta perfume. Apenas lo suelte, vuelve al lodo, a la inmundicia, a revolcarse. Ahora sí saben por qué decimos que Jesús aquí se refería a los falsos profetas y falsos maestros, porque en toda la Biblia siempre que hablan de perros y de cerdos se refiere a los falsos profetas y a los falsos maestros, y a los falsos apóstoles y a los falsos cristianos. Wow. ¿Cuánta gente usted cree que ha llegado a mi casa o a veces a este lugar a decirme que son hijos de Dios, que tienen ministerios, que X, que Y, que mejor dicho hacen descender fuego del cielo y quieren venir a trabajar en la iglesia, pero quieren es que uno ya hoy habló con ellos y al otro día los ponga a hacer algo en la iglesia? No es así. No es así. Y apenas uno le dice, ok, ¿usted quiere trabajar en la iglesia? Sí, sí, pastor, yo quiero. Dios me trajo, Dios me mostró que era acá. Listo, chévere, elegante. Pero mira que la Biblia dice esto, y ya no les convence. Ahorita el discipulado, Mano Marco no lo vio el discipulado, ¿no? Bueno, en el discipulado me hicieron una pregunta. Pastor, ¿quién puede ser pastor en medio de la iglesia? ¿Cierto? Entonces fuimos a 1 Timoteo 3, los requisitos de la iglesia. ¿Cierto? Y más de uno dijo, no, o sea que yo todavía no voy ni en la cuota inicial para poder ser un pastor. En muchas iglesias usted es pastor si diezma y si es uno de los duros ahí o de las manos derechas de los pastores. Es decir, si se congracia con otros y si está de acuerdo con lo que el hombre dice. No importa si usted es casado, separado, recasado o tiene 4 matrimonios encima, no importa. Lo importante es que usted traiga la platica y sea fiel en eso, ahí lo ponemos a predicar. Pues, oh sorpresa, que la escritura no nos dice eso. Hay un conducto serios, sobrios, honestos, prudentes, hospedadores, aptos para enseñar, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Marido de cuántas mujeres? De una sola mujer. Que tengan sujeción a sus hijos. Porque si no sabe administrar o cuidar su casa, ordenar su cosa, ¿cómo va a ir a organizar la iglesia del Señor? Que no sea neófito, es decir, que no sea una persona nueva en la iglesia. Pero ¿cuántas veces hemos visto que llegan personas, entran a la iglesia y como porque hablan bonito, porque quizás en otro lugar estuvieron en el ministerio, entonces ya, venga a predicar, venga a enseñar. Y casi siempre estas personas lo que hacen es dañar, dividir la iglesia y traer más males que bendiciones a la iglesia. Todo tiene un conducto en la escritura. Pero como hoy nos enseña la escritura, hoy se enseñan doctrinas de hombres. Dogmas, enseñanzas de hombres. Sigue diciendo Jesús, si ustedes piden se les va a dar. Si ustedes buscan, si ustedes buscan encontrarán. Si llaman se les abrirá. Y dice ahí, porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Versículos más adelante nos hace la analogía de que qué padre si un hijo le pide pan o carne le darán una piedra o una serpiente. Y dice, hermanos, si ustedes siendo malos, ¿cómo somos nosotros? Dígalo fuerte, malos. No le dé miedo decirlo, todos somos malos.
si en alguna iglesia que aquí para otro lado usted vaya algún día y entra a una iglesia y le diga, aquí todos somos santos, hermanos, salga corriendo. Se lo garantizo. Porque la Biblia dice que nosotros todos somos malos. Todos pecamos. No, aquí el pastor no, eso el pastor flotó, eso le editó, va en la nube voladora. Ya no peca, ya va en nube voladora. Sí. No, señores, no es así. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23. Por cuanto, ¿quiénes? Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas somos justificados, versículo 24, gratuitamente por la gracia y la misericordia del Señor. ¿Cómo somos justificados delante de Dios? Gratuitamente. Dígalo, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por medio de quién? De la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto le pueden dar la gloria al Señor? Aleluya. Pero como esa gracia es santa, es perfecta y no es negociable, usted y yo que hemos sido invitados a esta gracia tan preciosa, por eso es que también debemos procurar vivir en santidad y buscar lo que es correcto y enseñar lo que es correcto y no negociar nuestra fe con nadie. Porque hemos sido llamados a un camino del cual nadie, ni usted ni yo, tenemos derecho. Hemos sido llamados a ser herederos de algo que no merecemos. Pero como lo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo es santo, es puro, es perfecto, por eso usted y yo necesitamos procurar cada día también ser santos, puros y perfectos delante de Dios. Porque nuestra fe, vuelvo y lo digo, no es negociable. Y quien negocia la fe, quien tuerza las escrituras, dice la Biblia, no yo, es un perro y es un cerdo. Y usted no puede negociar con ellos. ¿Por qué muchas veces somos tan radicales? Son muy religiosos. No, no somos religiosos. Somos radicales y no negociamos estas cosas porque Jesús nos ordenó que no debíamos hacerlo. ¿Y obedeceré yo a los hombres antes que a Dios? Primero obedecer a nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Aunque nos miren feo, aunque nos señalen, aunque nos critiquen. Sigue diciendo la Escritura. Así también Dios les dará también con ustedes lo que queráis a los hombres que hagan con ustedes, así también háganlo con ellos. La regla de oro. Usted quiere que la gente lo trate bien a la gente. Usted quiere que la gente sea honesta con usted, sea usted honesto con los demás. Usted quiere que lo traten con respeto, sí, entonces trate con respeto a los demás. Jesús dice aquí, si usted quiere que lo traten de alguna manera, así mismo hágalo usted. Es sorprendente que hoy mucha gente pide respeto, pero no son respetuosos con nadie. Mucha gente dice, que ese me salió torcido, me estafó. Pero ¿cuántas veces muchas de estas personas que se indignan porque algo les sale mal en su economía, ellos mismos no han sido injustos, deshonestos también? Y lo que están haciendo es recibir de lo que han sembrado. La regla de oro. Trate usted a los demás como usted quiere que lo traten a usted. Si usted a los demás los trata con odio, con menosprecio, con insultos, con vulgaridades, con malos pensamientos, ¿cómo cree que lo van a tratar a usted? Ojo a eso. Entren por la puerta estrecha. Cuando dice entren, nos está diciendo, escoja a ver cuál de las dos puertas por cuál de las dos puertas va a entrar. Cristo nos está diciendo, aquí hay una puerta y aquí hay la otra, mira por cuál quiere entrar.
Cristo da una orden. Vuelvo y lo digo, esto no está sujeto a negociación. Si usted dice que es cristiano, Cristo no le dice, mire a ver cuál de las dos escoge. Cristo le dice, entre por la puerta estrecha. No se vaya por la ancha y espaciosa, porque esa lleva a perdición. Entre por la angosta, porque no es fácil seguir a Cristo. Venga, que Cristo le va a arreglar toda la vida. Eso es mentira. Dios nos arregla, Dios nos transforma, pero eso es un proceso, no es de la noche a la mañana. Yo no he visto el primer pecador que haya entrado a esta iglesia, que hoy hizo una oración, oramos por él y al otro día ya llegó. Eso resplandece la santidad. No, hermanos, no, eso no es así. Yo ni siquiera veo que en la Biblia diga que Dios cambia a las personas de la noche a la mañana. Al contrario, la Biblia sí dice, el que comenzó la buena obra en ustedes, es decir, cuando usted llega y entra y empieza a cambiar, Dios empieza a cambiarlo, pero no dice que lo cambie así, dice que la irá perfeccionando hasta el fin. Es decir, todos los días Dios nos está perfeccionando, renovando. Así que si alguno de ustedes en algún momento ve algún error, algún detalle, alguna cuestión que no le haya agradado de un hermano o una hermana, ay, no se preocupe, bienvenido al club. Téngales paciencia. Y sepa que así como usted ve fallas y errores y de pequeños detalles en otros hermanos y hermanas, sepa que usted también los tiene muy probablemente. Y que usted y yo necesitamos trabajar en nuestros errores, en nuestras fallas, y pedirle a Dios, si vemos un error en alguien, pedirle a Dios, Señor, ayúdale. Una hermana me llamó el día de ayer y me dijo, pastor, a medida que estoy leyendo la escritura, ahora me doy cuenta por qué usted tiene tanta paciencia con tanta gente. Yo fuera la que dirigiera esa iglesia, ya no hubiera hecho a mano y no afuera. Pero si Cristo no los echa, porque yo sí. Digo, y usted siempre habla de paciencia, de sí, pero es que usted mira por toda la escritura y en toda la escritura se nos habla de que hay que tenerle paciencia a nuestros hermanos. Porque tristemente la mentalidad del ser humano es tan mala que una persona puede tener muchas virtudes y uno solo se fija en lo único malo que pueda tener. Y por estas dos o tres cosas malas, entonces ya se hizo una cosmovisión mala, fea de una persona, sin darse cuenta que quizás es mucho más lo bueno que tiene. Oremos para que el Señor nos fortalezca y fortalezca cada día a los demás. Y trate a los demás con la dignidad, el amor y el respeto con que usted quiere que lo traten a usted. Pero si usted no es respetuoso con la gente, jamás pida respeto de nadie. Si usted no ama a las personas de verdad, no pida ni espere que lo amen a usted. Si usted no es serio o seria con los demás, no espere que la gente sea seria o seria con usted. Así no funciona. Si usted no respeta a la gente, no espere que lo respeten a usted. Y eso es la palabra del Señor. Y en el versículo 15 dice, guárdense. ¿De quiénes? De los falsos profetas. Hermano, aquí el Señor me está diciendo, mire a ver si se, como muchas veces se pretende, ¿no? No, yo me hablo con ese tipo porque es que estoy tratando de evangelizarlo. Es una persona que tiene la palabra de Dios y la está torciendo. La está usando para fines que no son propios, para lucrarse, para llenarse los bolsillos, para pasar y pisotear a los demás. Nosotros no podemos negociar nuestra fe con nadie. Pastor, entonces si yo conozco gente así, que ha sido mi amiga, eso no les vuelvo a hablar. No, háblele, salúdelo, Dios lo bendiga. Pero como dice el Salmo 1, no se siente en silla de escarnecedores.
Yo me he encontrado con muchas personas que amo, porque las amo, pero están en este camino. Y yo cuando me los encuentro, charlo con ellos, hablo ya, pero como sé que no puedo hablar de Biblia con ellos porque les incomoda, entonces no paso de un saludo, de un hola, ¿cómo está? Bueno, espero que le vaya bien. No me puedo congraciar. Que hermano, lo invito que en nuestra iglesia hay una campaña, no, ¿para qué? No es que me invitaron y me da pena decir que no. A usted le da pena decirle a un hombre que no, pero sí le da pena decirle a Dios que no. O sea, tiene más miedo del hombre que de Dios. ¿Ustedes creen que es en broma cuando Jesús dijo, el que no es capaz de dejar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, hijos y hijas por mí, no es digno? Hay cristianos, inclusive aquí he tenido que tratar, no, pastor, es que yo fui a tal lugar porque me invitaron y me dio pena decir que no. A usted le da pena a otro decirle que no. Pero al Señor y a sus hermanos en la fe que están procurando hacer lo correcto, con ellos sí no tiene vergüenza. Para ellos siempre hay una excusa. Eso se lo dejo en su corazón. ¿Y por qué? Porque estamos en verdad viviendo tiempos difíciles. ¿Ustedes creen que esto de la pandemia fue algo al azar? ¿Que pasó por pasar? No, hermanos. En Tesalonicenses, en el capítulo 2, dice la Escritura, ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Es decir, todo el plan siniestro de Satanás para gobernar el mundo ya está en acción. Y aquí hay gente, aquí en esta congregación, que sí sabe claramente de lo que yo estoy hablando. Porque leen la Biblia, pero también están pendientes de todo lo que está pasando en el panorama mundial. Y otros dicen, ¿y por qué yo no lo sé? Porque usted en vez de estar poniéndole cuidado a lo que le pone cuidado, está viendo muñequitos, está jugando videojuegos, está viendo novelas o está preocupado por cualquier otra cosa. Menos por formarse, por prepararse, por mirar y estar atento. ¿Cómo nos ordena la Biblia que debemos estar? Atentos, vigilantes. Porque los que duermen de noche se duermen, ¿cierto? Los que se duermen son de la noche, los que se embriagan son de la noche, los que viven dispersos son de la noche. Digo, pero ustedes son del día. Así que estén atentos, sobrios y velando. Y cuando dice velar, es que nosotros tenemos que estar apercibidos de todo cuanto pasa. Ya el mundo, a través de diferentes instituciones y todo, ya se nos está informando que para el 2022 viene algo más difícil que el mismo COVID. Y ojo a esto, yo no estoy diciendo el Señor me lo reveló, me lo mostró, no. En los planes que estos gobiernos tienen. Ahorita casi todo mundo que habla en contra del calentamiento global en redes sociales les bloquea sus canales. Les quitan los videos. Porque el calentamiento global es la excusa a través de las cuales van a implementar una serie de cosas terribles, no son buenas, terribles para la humanidad. Y el cristiano sigue durmiendo. Yo les digo algo, aprovechemos estos tiempos en los que estamos pudiendo reunirnos así presencialmente. Porque todo esto lo quieren acabar. Por eso es que cada día se le pone más trabas a la iglesia cristiana. Al mundo, a los perversos, a los pecadores, a toda esta gente les están dando cualquier cantidad de libertades, pero a la iglesia cristiana la están cada día cerrando, subyugando. Usted no piense que la libertad que hoy tenemos la vamos a seguir teniendo en años que vienen. Y por eso es que es necesario que usted hoy empiece a ser firme en su fe, hermanos. A no menguar, a ya no negociar y a empezar a definir, o soy de Cristo o no soy de Cristo. Porque la Escritura dice, o frío o caliente, pero no juegue a ser tibio, porque a los tibios los vomitaré.
Palabra dura, no, sí, dura, hermano, dura, fuerte, pero necesaria. Por eso le dije, Leito, no le vamos a hablar chévere. Muchos vienen y no vuelven, ¿ven? Es que yo pensé que me iban a hablar bonito, no. Hay que hablar con la verdad. Y la verdad es hermosa, es preciosa, pero la verdad incomoda. Nos talla la colita ahí en esa silla. Empieza a doler la espalda. No falta el que diga, ay, se me está quemando el arroz, me voy. La verdad incomoda. Guárdense, versículo 15, de los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conocerán. Y usted dirá, ¿cuáles frutos sería el resto de la Biblia? Miren todos los estudios que hemos hecho. La sana doctrina. Un pastor que use la Biblia para hablar cosas que no son de la Biblia. Pastor, pero es que el pastor de aquella iglesia habla bonito. Bueno, está bien. En una iglesia, si en una iglesia te enseñan 10 verdades, pero también te enseñan 10 mentiras, ¿es sana la enseñanza? Dice Pedro, procuren, deseen como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Ya nosotros lo vimos en la parábola de la levadura. Un poco de levadura, es decir, un poquito de mala enseñanza torcida, metida dentro de la palabra de Dios, daña, fermenta toda la masa. Y cuando Jesús hace referencia a la masa y cuando Pablo hace referencia a la masa, los dos se refieren a las enseñanzas dentro de la iglesia. Usan la levadura como esas malas enseñanzas que dañan y contaminan el resto. Por eso dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y por eso Pablo a Timoteo y a Tito, revisen las epístolas. Ustedes van a encontrar que varias veces Pablo les hace mención a ellos dos en sus epístolas de que permanezcan en la sana doctrina, de que no negocien la fe y que enseñen solo lo que es bíblico. A los hermanos en Galacia, allá en Gálatas, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 y en el capítulo 3, les dice que ¿quién los estorbó para que no siguieran la verdad? ¿Quién les dijo que se volvieran otra vez al mundo? Dijo, así sea un ángel del cielo, o nosotros mismos, o cualquier persona venga y les enseña algo diferente a lo que ya está establecido en la Escritura, el tal sea que anatema, y la palabra anatema significa maldito con toda maldición, porque está torciendo la Escritura. Todavía no me cree. El mismo Señor en la visión de Juan, en el Apocalipsis, en las revelaciones, ¿cómo termina la Escritura diciéndole Dios a Juan? Y el que le añada, o el que le quite, o le tuerce, o le acomode a esta enseñanza, a este libro de la profecía, a esta Escritura, así mismo el Señor le quitará. Así el mismo Señor hará con él en el día del juicio, en el día de su venida. ¿Por qué es tan importante no negociar nuestra fe con nadie? Porque esta palabra es tan santa y tan perfecta que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra y todo cuanto en ellos subsiste. Porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestro camino. Porque la palabra de Dios nos conecta con el cielo. Porque la palabra de Dios desarrolla una genuina fe en nosotros. Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Porque por la palabra de Dios nosotros tenemos conocimiento del Señor, y porque en este mundo todas las cosas, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre, y por eso usted y yo le debemos como hijos de Dios fidelidad total a la palabra de Dios, por la cual crecemos para el conocimiento de nuestra salvación en Dios. Y eso lo dice la misma Escritura. ¿Cuántos pueden darle la gloria al Señor por la palabra de Dios?
todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad. Muchos hablan bonito, hacen del fuego, en otros lugares le dicen que hacen llover oro, en otros me convierten en una copa de vino, de agua en vino. ¿Para qué vino? ¿Para qué? ¿Es que quiere volver borracho a los hermanos de la iglesia o qué? En otras hacen llover diamantes, piedras preciosas. En otras le dan el número en la lotería. Vaya, juegues este chance, así es. En otro le hablan ahí al oído, el Señor te manda a decir. Y así. Es una iglesia pentecostal trinitaria. Por ahí va. Para ir. A mí me dieron estos días. Es que en una iglesia un pastor está haciendo llover piedras preciosas. Yo dígame dónde es. Para llover y salir. No. Dulces, más dulces que la miel, son tus palabras. Eso dijo el salmista. Dulces, más dulces que la miel son tus palabras. Esto que está aquí escrito es lo más precioso y glorioso que usted y yo podemos tener en esta vida terrena. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra debe permanecer siempre en nuestros corazones. No negociemos nuestra fe. No negocie la fe, hermanos. Permanezcamos en la palabra. Seamos fieles a ella. Y así sabremos que somos verdaderos hijos de Dios. Ahí donde está usted, cierre sus ojos. Me invito que agradezca al Señor conmigo por su palabra tan preciosa. Gracias, Señor. Gracias, Dios. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor.